Bueno, el tema de esta clase y de la clase que viene es el problema de clasificación, ¿no? Nos va a demandar bastante energía y es un problema central en Machine Learning, ¿no? Y el primer tema que vamos a ver es el problema de clasificación, riesgo y probabilidades. Vamos a ver que el problema de clasificar es en realidad un problema de gestión del riesgo, de asignar probabilidades correctas y después tomar una decisión. Pacto, damas y caballeros. Van a ver que en esta clase, pero en particular en la que viene, hay un montón de detalles algebraicos tontos. El pacto, damas y caballeros, es que cuando yo llego a algo que veo que ustedes lo pueden hacer por su cuenta, lo voy a saltear, les voy a pedir que lo hagan, ustedes como siempre revísenlo, y después si las dudas persisten obviamente las vamos a ver en conjunto, pero siempre y cuando después que me hayan mostrado que han hecho un esfuerzo considerable en revisar la parte algebraica. Les pido que cumplan con ese pacto. La parte mía es no proponerles tonteras ni cosas que son imposibles. Vamos entonces al problema de clasificación. Un problema podría ser, por ejemplo, admitir a un alumno un posgrado en base a sus calificaciones y cartas de recomendación. O sea, acá la clasificación es, dadas las características de un alumno, sus notas, sus cartas de recomendación, entre comillas, clasificarlo significa mandarlo a la categoría de admitido, no admitido. Otra es decidir darle un crédito a una persona en base a sus antecedentes financieros, económicos, etcétera, etcétera. Otra es, bueno, piensen que viene un paciente, en estos tiempos es complicado, a una sala de emergencia y que tenemos que decidir si a un paciente urgente le dio un paro cardíaco o tiene un problema de sobredosis, un ataque epiléptico en base a los síntomas observables, ¿no? Otro problema es, llega un email y nosotros, un algoritmo, tiene que decidir si mandarlo a la carpeta de spam, a la carpeta personal, a la carpeta social, por ejemplo, como aparece en Gmail, en base al contenido, no las palabras. Fíjense que lo que queremos hacer es clasificar a un objeto en una categoría que la vamos a llamar Y, ¿está bien? En base a datos o características que se llaman X, y el punto es que Y es cualitativa, ¿está bien? Por ejemplo, en el caso de admisión toma dos valores, admitido o no admitido. En el caso de paro cardíaco, sobredosis o ataque epiléptico toma tres categorías. No necesariamente ordenadas, ¿no? O sea, podría ser que que en el caso de crédito haya tres categorías ordenadas, tipo es un cliente muy seguro que va a pagar, poco seguro, seguro que no va a pagar, pero también podrían ser categorías no necesariamente ordenadas, ¿no? Por ejemplo, para un usuario de Netflix, predecir si le gustan más las comedias, los documentales o las series policiales. Entonces vamos a empezar por el caso binario, que es el caso más simple, ¿no? Tenemos que meternos, lamentablemente o para bien, en algunas cuestiones básicas de lo que se llama teoría de la decisión, ¿no? Acá hay dos variables. Y es lo que las cosas son, ¿está bien? Una persona paga un crédito, no lo paga. A una persona la admite en un programa de posgrado o no. Estamos denotando con 1 que una cosa ocurre, ¿está bien? Con 1 que una cosa ocurre y con 0 que una cosa no ocurre. Es completamente arbitrario utilizar 0 y 1, podríamos utilizar 0 y 2. Vamos a ver que más adelante cuando veamos a por vector machine, que muchas veces en computación se usa -1, 1. Mientras sean dos números reales no hay problema, ¿está bien? Entonces Y es lo que ocurre, ¿está bien? Que es esto que está acá. Y Y sombrero es lo que yo predigo que va a ocurrir. O sea, yo predigo que una persona paga un crédito, predigo que una persona no paga un crédito. A esta estructura, que los que hayan estudiado un poquitito de teoría de juegos les llamará la atención porque es prácticamente la misma cosa, se lo llama matriz de confusión, ¿está bien? Que tiene 4 entradas. Esto es lo que yo predigo, ¿está bien? Y esto es lo que ocurre, ¿está bien? Y en estos casos son los casos donde estamos en lo correcto, ¿no? ¿Está bien? Y en estos casos son los casos donde hay un error, ¿está bien? Y lamentablemente en estos tiempos aparece mucho esta clasificación porque cuando yo digo que va a ocurrir un 0 y efectivamente ocurre un 0, estoy en un verdadero negativo, que se le llama, ¿no? Misma cosa cuando yo predigo que va a ocurrir un 1 y ocurre un 1, estoy en el caso del verdadero positivo. Y en este caso estoy en un falso positivo. Yo dije que va a ocurrir un 1 cuando en realidad es un 0. Y en este caso estoy en un falso negativo. O sea, yo dije que
una persona no tiene coronavirus y efectivamente tiene, ¿no? Son términos que lamentablemente en estos tiempos de la pandemia, espero que escuchemos esto muchos años adelante y nos demos cuenta lo terrible que era todo esto, ¿no? Seamos optimistas, pero la terminología falso positivo, falso negativo, viene de este tipo de objetos decisorios que se llaman matrices de confusiones, ¿no? Entonces, piensen que en esta matriz de confusión hay dos acciones posibles y dos estados de la naturaleza. Déjenme apagar esto porque me parece que es lo que me está jorobando acá, ¿no? A ver si anda este pirulito. Sí, lo dejamos así. Perfecto. Entonces, insisto, esta es una ilustración bastante grotesca y simpática del error de tipo 1, del error de tipo 2, así que se lo dejo acá para que razonen un poquito qué es lo que queremos decir con esto. Muy bien. Bueno, entonces, ahora tenemos que pensar un poco para definir con precisión cuál es el problema que queremos resolver y cómo lo vamos a resolver. Acciones hay dos, ¿está bien? Yo puedo decidir, predecir que va a ocurrir un 1, predecir que va a ocurrir un 0, y allí, por lo menos en teoría de la decisión, se lo llama estados de la naturaleza. Una persona es admitida, una persona no es admitida. Una persona paga un crédito, una persona no paga un crédito. Entonces, déjenme definir probabilidades. Vamos a utilizar P para hablar de la probabilidad de que Y es igual a 1, dadas características que se llaman X, y trivialmente 1 menos P es la probabilidad de que ocurra exactamente lo contrario, que Y es igual a 0, ¿no? Y déjenme definir una función que se llama función de pérdida o de castigo, ¿está bien? Que es lambda IJ, que lo que hace es evaluar, castigar, estar en la casilla IJ de la matriz de confusión, ¿está bien? Entonces, yo tengo dos acciones. O sea, el juego que yo estoy jugando acá consiste en predecir 0 o predecir 1. Y el riesgo esperado de decidir la acción I son dos acciones, acuérdense que I es 0, 1, es lo que se llama el castigo esperado, ¿no? Fíjense que el castigo esperado es la suma de todos los valores que pueden ocurrir, todos los castigos. Este es el castigo si yo decido 0, perdón, este es el castigo de la acción I si ocurre 0 y este es el castigo de la acción I si ocurre 1, multiplicados por sus chances de ocurrencia, ¿no? Entonces, fíjense que este es algo así como el castigo esperado si yo decido por I. Entonces, la idea es tomar como predicción, o sea, elegir la acción que minimiza el riesgo esperado. Lo que tenemos que hacer ahora es obviamente tomar partido por qué entendemos por el castigo por estar en cada una de las celdas, ¿no? De vuelta, esto lo que hice acá fue trasladar lo que habíamos escrito en el slide anterior, que era el riesgo esperado, y esto es lo que se llama el problema de clasificación de Bayes, ¿no? La función que vamos a utilizar por ahora, porque vamos a empezar simple, es lo que se llama pérdida 0,1, que es esto que está acá, ¿no? La pérdida 0,1 lo que hace es castigar con 1 si I es distinto de J y no castigar cuando I es igual a J, ¿está bien? Está esta notación que algunos ya han visto, ¿está bien? Lo que hace este tipo de función es asignar un 1 cuando lo que está dentro del paréntesis es cierto y un 0 cuando es falso. Entonces fíjense que esto me está castigando con un 1 cuando I es distinto de J, ¿está bien? Y no me está castigando, me está premiando con un 0 entre comillas cuando I es igual a J. Entonces, saquen la cuenta fácilmente que esto se lo dejo a ustedes para que lo calculen, ¿está bien? Que el riesgo esperado, ¿está bien? Cuando yo elijo I igual a 0 es P, y que el riesgo esperado cuando I es igual a 1, o sea, cuando yo elijo predecir 1, es igual a 1 menos P. Es cuestión de reemplazar acá, obviamente, ¿no? Es cuestión de reemplazar acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el riesgo esperado de la acción 1 va a ser más bajo que el riesgo esperado de la acción 0. Le hace el castigo esperado por elegir la acción 1 va a ser mejor que el castigo esperado por elegir la acción 0 cuando el riesgo asociado a elegir 1 es más bajo que el riesgo asociado a elegir la acción 0. Entonces el riesgo de elegir la acción 1 es 1 menos P, el riesgo de elegir la acción 0 es P, ¿está bien? Entonces fíjense que R1 va a ser menor que R0 cuando P es mayor que 1 medio, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Es que yo tengo que elegir
predecir un 1 siempre y cuando la probabilidad de que y es igual a 1 sea mayor que 0.5. Entonces a esta lógica se le llama clasificador de Bayes. ¿Está bien? Que es elegir el estado, que lo que dice el clasificador de Bayes es que si yo elijo el estado más probable, estoy minimizando el riesgo esperado por este resultado que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si la probabilidad de que una persona me pague un crédito es mayor que 0.5, yo tengo que predecir que va a pagar un crédito, ¿no? Esa es básicamente la lógica que está pasando. Y por el contrario, si la probabilidad de que una persona me pague un crédito, yo deduzco que es, no sé, 0.2%, entonces la probabilidad de que no me pague el crédito es mayor que la probabilidad de que me pague el crédito, entonces yo tengo que predecir que no va a pagar el crédito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que bajo la penalidad 0,1, ¿está bien? El problema de cómo decidir se reduce a encontrar cuánto vale la probabilidad de que ocurra un 1. ¿Está bien? Dado X. Y predecir un 1 si esa probabilidad es mayor que 0.5, no sé por qué acá me pone comas, ¿está bien? Y 0 en caso contrario. Entonces a este problema se lo llama el problema de clasificación de Bayes. Fíjense que es una probabilidad condicional. No es la probabilidad de que y es igual a 1, sino la probabilidad de que y es igual a 1 dadas ciertas características. O sea, la probabilidad de que una persona pague un crédito dada su situación financiera, etcétera, etcétera. Una cosa que es muy importante, un comentario sobre todo para el final de esta clase, que lo vamos a ver la semana que viene, es que implícitamente la penalidad 0,1 es simétrica. ¿Está bien? ¿Es esto bueno o no? Bueno, lo vamos a decir más adelante, ¿no? ¿Qué significa que la penalidad sea simétrica? Déjenme ir para atrás. No, pensaba decírselos, pero esto se los pongo para discutir. ¿Qué quiere decir que la penalidad 0,1 es simétrica? ¿Está bien? Se lo dejo acá para discutir. Se los voy a preguntar en el test de lectura. Entonces, fíjense que haber hablado del problema de clasificación de Bayes, lo que nos dice es que a la larga para predecir un resultado, en este caso predecir 0, predecir 1, lo que tenemos que hacer es encontrar la probabilidad de que el evento ocurra y predecir que el evento va a ocurrir si esa probabilidad es mayor que 0.5 y que no va a ocurrir si esa probabilidad es menor que 0.5. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es discutir cómo construir un modelo para esas probabilidades. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? Y vamos a discutir tres modelos. El modelo logístico, que se usa hasta el hartazgo y es la base de un montón de modelos que vamos a ver más adelante, incluyendo los modelos de redes neuronales. Otro resultado que es importantísimo y súper útil y muy intuitivo, este es B, ¿está bien? Que es el problema de vecinos cercanos. Y la semana que viene, en otros videos, vamos a ver el problema de análisis discriminante. Y por ahora nos vamos a concentrar en el caso binario, ¿está bien? 0,1. Un evento ocurre o no ocurre. Después vamos a ver el problema de múltiples opciones. ¿Qué pasa cuando hay que predecir algo que no es binario? Le hace 0, 1, 2 o predecir tres alternativas distintas, como por ejemplo que un email es spam, pertenece a la carpeta de personal o a la carpeta de social. Una persona en Netflix va a ver una serie, un documental o una comedia, ¿no? Y finalmente vamos a decir algo del problema de pérdidas asimétricas y vamos a ver el problema de lo que se llama análisis ROC, que es una estrategia súper útil, en particular para la gente que hace finanzas, ¿no? Una pregunta que seguro que lo han visto en la licenciatura, pero déjenme dejarla planteada acá y la contesto rápidamente, es ¿por qué no utilizar lo que se llama el modelo lineal de probabilidad? El modelo lineal de probabilidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Que es simplemente predecir que la probabilidad es X beta. La pregunta es por qué sí, ¿no? O sea, por qué uno debería, viendo modelos más elegantes. La razón habitual es que se sale del rango 0,1. O sea, ¿qué significa esto? Es que si esta que está acá es una función lineal, ¿está bien? Las funciones lineales no tienen cotas, entonces podría ser cierto que terminemos prediciendo que la probabilidad de que un evento ocurra es mayor que 1 o menor que 0, y eso es incongruente con el rango de una probabilidad. Vamos a ver que los modelos Logit, el análisis discriminante, mantienen esta cosa de que el rango de la probabilidad está entre 0 y 1, ya vamos a ver por qué, pero vamos a ver que estas estrategias como Logit, análisis discriminante y también vecinos cercanos son muy fáciles de generalizar al caso donde hay
P categorías no ordenadas. ¿Está bien? Como les dije, predecir si un email es spam, va a la carpeta de sociales, a la carpeta personal, mientras que el modelo lineal solo tiende a funcionar cuando las categorías están ordenadas. Eso es una gran diferencia. Entonces, ¿qué significa esto? Nos vamos a meter en modelos que son un poco más raros, un poco más no lineales que el modelo lineal, que tiene estas dos dificultades. Insisto, un problema a mi juicio no tan importante, que es que se sale del rango de lo que tiene que valer una probabilidad, y además que el modelo lineal no generaliza a categorías no ordenadas. Eso es lo que vamos a ver en un ratito. Bueno, nos vemos en un rato. Chau, chau.